Nuestra invitada de hoy nació en un territorio ancestral nasa en el Cauca colombiano. Fue dirigente indígena desde que un terremoto obligó a sus comunidades a organizarse. Luchó contra el uribismo y su marido fue asesinado por el ejército de Colombia. Muy pronto puede ser vicepresidenta de Colombia. A vueltas con Aida Quilpué. Aida Quilpué, candidata a la vicepresidencia de Colombia en Ticket con Iván Cepeda. Muchísimas gracias por atender a Canal Red. Buenos días a Pablo y a la audiencia de este medio de comunicación, Notivisión. Un abrazo desde Colombia. Hay mucha gente que fuera de Colombia no la conoce a usted todavía, entonces me voy a permitir hacerle algunas preguntas sobre su biografía. Usted nació en el resguardo indígena de Mosoco, en el Cauca, y usted ha explicado que de niña vivió cómo el ejército violaba a mujeres de su comunidad, asesinaba a los hombres. ¿Cómo recuerda su infancia en aquel contexto de violencia? Volumen. Bueno, primero decirle que soy mujer del pueblo Nasa, del departamento del Cauca, del resguardo de Bitoncó y ahora de Pizcuetafiu, porque luego de la avalancha y tragedia natural del río Páez nos trasladamos a otro sitio y ahora permanezco en otro sitio que también es territorio indígena. En ese sentido, también decirle que vengo de una trayectoria organizativa, política, pero también administrativa, de interlocución a nivel nacional e internacional. Y bueno, hemos estado en este proceso importante para el país. Querría preguntarle por una experiencia que creo que fue muy importante en su proceso de politización, que fue el terremoto de 1994 y que fue un proceso que implicó una politización muy importante de las comunidades. Hábleme de ello, por favor. Sí, en el año 1994, pues yo era todavía muy joven, mucho más joven que ahora. Y en ese entonces ocurrió la tragedia del 94, donde hubo un terremoto y avalancha del río Páez, del río Moras, y arrasó pues con todo el territorio, o la gran mayoría. Fallecieron aproximadamente 2.000 personas, entre familias enteras, y que pues nosotros afortunadamente y gracias a la Madre Tierra y a Dios salimos vivos. Perdimos todo y a raíz de eso nos vimos en la obligación de salir a diferentes sitios, de los cuales muchas empezamos a liderar ese proceso de reubicación en la interlocución con nosotros, pero también con el Estado, con el gobierno, con la comunidad internacional que hizo mucha presencia, y que empezamos todo un proceso de reubicación y de tejido, de reconstrucción en los sistemas propios, como fue volver a retomar la educación, volver a retomar la salud, volver a retomar el tema de vivienda, saneamiento básico, todos los temas que tengan que ver con la vida humana, que en ese momento era necesario para volver a recomponer toda esa pérdida que habíamos tenido, el cual fue como el primer liderazgo que tuve en ese proceso de reconstrucción con la gente. Usted también ejerció un rol de liderazgo muy importante, la que se conoció como Minga Indígena de 2008, una movilización contra el uribismo. ¿Qué recuerda de aquella experiencia? Bueno, ese entonces yo venía de un liderazgo, especialmente de haber acompañado como presidenta de una organización muy nueva que se llama el Consejo Regional Indígena del Huila. Anterior a eso había sido autoridad de mi resguardo y posteriormente me eligieron como consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca y como representante legal por primera vez en la historia colombiana, que después de los 37 años de vida de dicha organización llega una mujer. En ese sentido, nosotros empezamos todo un proceso porque la gente que nos elige en esa organización son las autoridades,
y toda la reunión de la gente que hace parte de esta organización, de los cuales fue una asamblea muy amplia de más de 8.000 personas que nos eligieron por el perfil, por la característica, pero también porque habíamos venido trajinando en una experiencia importante de caminar con la gente de base. Y también ahí mismo nos dieron los mandatos, dijeron es necesario, para el caso de los 10 pueblos indígenas del Cauca, es necesario retomar lo de la educación porque hay mucha precariedad en la atención. Segundo, también lo de salud, que en ese entonces eh, había, se había empezado a caminar a través de los procesos de las IPS propias, las prestadoras de servicio propio intercultural, desde nuestro conocimiento, pero también desde la ciencia occidental. Los temas de comunicación y los planes de vida, la protección del territorio, bueno, todos los componentes que tienen que ver en la visión y la mirada hacia los pueblos indígenas. Yo empecé todo un proceso que fue como el primer mandato de hablar con el gobierno colombiano, en ese entonces el gobierno de Uribe, y nosotros hicimos todos los esfuerzos para conversar. Estuvimos aproximadamente unos 5 meses intentando conversar, pero lo que recibimos de ese diálogo no fue la atención, sino los asesinatos, el señalamiento, los falsos positivos, y entonces tocó que acudir a la movilización porque nos estaban matando, aparte de ese olvido estructural. Pero nuestra protesta siempre fue porque teníamos que acudir a una movilización cuando se podía conversar y uno, como cualquiera de nosotros, podía también atender las inquietudes de la gente porque un gobierno gobierna para todos. Así es de que fue ese entonces la minga de resistencia y se desprende pues todo un proceso nacional e internacional donde cobra la vida de mi esposo porque fue asesinado en la emboscada del ejército colombiano a raíz de toda esta movilización, la persecución permanente. Y bueno, aquí estamos con el compromiso con la gente, porque lo que sí queremos es, en lo posible en Colombia, sea atendida en igualdades de condiciones a la población más vulnerable del país. Mencionaba usted el asesinato de su esposo, de Edwin Legarda. Usted ha sido víctima de la violencia política en Colombia y usted sigue siendo víctima de amenazas. ¿Sigue siendo difícil hacer política para los ciudadanos y ciudadanas indígenas en Colombia? Sí, es muy difícil porque pues hace justamente 3 meses, el año pasado, tuve un atentado en la vía de mi territorio sobre Páez. Luego me secuestraron, afortunadamente, por la reacción inmediata de las comunidades junto a la Guardia Indígena, la Fuerza Pública. Fue muy rápido la maniobra y logré salir bien después de 4 horas de secuestro. Así es de que pues ha sido difícil, pero yo sigo en los territorios, no porque no haya tenido la oportunidad también como muchos colombianos de irse para el exterior. Yo tuve esas oportunidades, pero yo sentí que mi papel era acá y me quedé acá a pesar de los riesgos. No por eso digo que las personas no nos podamos refugiar en algún sitio para salvar nuestras vidas. Yo he tomado todas las medidas necesarias y bueno, sigo con este camino, con mi familia, porque igual mi familia está acá. Nosotros tenemos un arraigo cultural muy fuerte del territorio y eso también hace que nos quedemos acá. Pero yo sí digo que seguimos acompañando a aquellas víctimas que han sido también perseguidas por esta violencia tan sistemática, pero que seguimos haciendo el esfuerzo para construir esa Colombia distinta. Usted participó en las conversaciones de paz con las FARC. A juicio de usted, si Abelardo de la Espriella gana las elecciones, ¿estaría en riesgo la paz que se ha construido en Colombia en los últimos años con muchísimo esfuerzo? Sí, porque lo que nos ha demostrado la historia es que
muchos gobiernos dijeron que iban a acabar con las guerrillas en Colombia, a sangre y fuego, pero ese no fue el mejor resultado porque fruto de esos resultados hubo muchos asesinatos de la población civil, desplazamiento forzado, eh, todas las clases de violencia que se pudieron haber desprendido contra los campesinos, contra los indígenas, afrodescendientes, y que muestra eso también están los desplazamientos hacia otros países, pero también hacia las mismas ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, y que muchos se vivieron a vivir a la ciudad. Entonces nosotros sí decimos que esos esfuerzos por la paz hay que seguirlo haciendo, pero unos diálogos que conlleven a, a unas responsabilidades estructurales de las partes. En este caso, los acuerdos de paz de La Habana, yo diría que no se cumplieron en su totalidad, si bien algunos temas avanzaron, otros no, y eso hizo a que resurgieran otra vez no solamente disidencias, sino delincuencia que hoy nos tiene azotado el departamento del Cauca y el país, y que también toca tener muy en cuenta la participación de la sociedad civil, porque en los acuerdos de La Habana no tuvimos esa presencia efectiva del cual nos tocó forzar muchísimo. Me recuerdo forzar es que tuviéramos esa presencia y nos tocó llegar a La Habana con nuestros propios medios, sin permiso del gobierno, tomando riesgos de todas las dimensiones que pudiéramos haber tenido para incluir lo que hoy se denomina el capítulo étnico. Así es de que estuvimos ahí, ayudamos a construir ese capítulo étnico, el gobierno lo aceptó, luego pues lo aceptaron entre las partes y avanzamos con este tema, pero posteriormente eso no se cumplió. Entonces, yo que he sido presidenta de la Comisión de Paz y Derechos Humanos en el Congreso de la República y me fui a las regiones más apartadas del país, como Catatumbo, el Cauca, Nariño, Putumayo, y lo que recomiendan mucho las organizaciones indígenas y sociales es que no dejemos el diálogo de lado, pero unos diálogos serios de cumplimiento entre las partes y que realmente avancemos en esos temas. Pero es que el diálogo también tiene que ir acompañado en la inversión social, las transformaciones del territorio, las oportunidades frente a la juventud, a las mujeres, al campesinado, y empezar también a bajar y desescalar esa presencia de los cultivos ilícitos con otras iniciativas que son importantes para construir la paz y que se deje de alimentar pues ese sistema de la guerra. Para que Iván Cepeda sea presidente, para que usted sea vicepresidenta, va a ser muy importante la movilización electoral de ciudadanos afrodescendientes, de ciudadanos indígenas y en particular de las mujeres afrodescendientes y de las mujeres indígenas. ¿Qué le diría usted a esas mujeres que están todavía dudando si votar o están dudando a quién votar en la segunda vuelta? Bueno, he hecho un recorrido muy bonito por el país y hay una esperanza muy grande porque la gente espera estar tranquila, la gente espera ser atendida, esa atención igualitaria, pero también nos vamos a las ciudades donde está la clase media de la juventud, tenemos que potenciar especialmente la educación, potenciar las iniciativas económicas, las oportunidades, porque hay muchas iniciativas que ya están y que significa avanzar en estas apuestas. Hemos hablado de avanzar vivienda para aquellas mujeres que si bien tienen un trabajo, no tienen las posibilidades de cubrir todos sus gastos y que nosotros sí consideramos que el tema de la vivienda tiene que ser una de las prioridades para las mujeres, la participación real de las mujeres en la política, en los procesos mismos, el intercambio de experiencias y la capacitación es fundamental, así lo han solicitado ellas, pero en especial el reconocimiento de los derechos efectivos con políticas públicas y eficaces. Y esa es una de las apuestas claras que tenemos y que sin duda yo espero trabajarlos y estar muy de cerca con Iván, con los pueblos, porque así lo hemos dicho, no vamos a gobernar en su gran mayoría desde Bogotá, sino ojalá
que cada uno nos despleguemos a los territorios porque sí requiere nuestra gente, independiente de las ideologías políticas y de todo. Aquí se requiere una Colombia distinta, que no nos llenemos de odio por pensar diferente, sino que podamos convivir en la diversidad de pensamiento, y todo eso está pues en el marco de nuestras apuestas del programa de gobierno. El candidato a la vicepresidencia de Abelardo de la Estrella, José Manuel Restrepo, ha hecho algunos comentarios racistas hacia usted, la ha llamado candidata fantasma. ¿Cuáles serían sus prioridades como vicepresidenta si ganan las elecciones? Bueno, no he sido fantasma porque y tampoco le estoy huyendo al debate, y lo quiero decir con toda claridad, porque acordamos con Iván que Iván iría al debate, luego iría yo. Pero luego Abelardo de la Estrella dijo que él iba, si iba Iván, y que tenían que estar los vicepresidentes, y eso no fue lo que nosotros habíamos propuesto. Así es de que nos quedamos esperando que ellos pudieran debatir como candidatos presidenciales y luego iríamos nosotros. Y no he sido fantasma porque he estado con el pueblo. A mí me interesa mucho más esa interlocución real con los pueblos, con los jóvenes, con las mujeres, con la comunidad LGTBIQ+, que es la diversidad sexual, con los discapacitados, con las madres cabezas de familia, las madres comunitarias, los viejitos y las viejitas. A nosotros nos gusta estar muy de cerca más con la gente, conversar con ellos. Así es de que he estado de frente con el país y decirle que justamente esa política que hoy se está instalando de odio, de muerte incluso, no solamente sobre los humanos, sino sobre la naturaleza, es lo que tenemos que defender en los tiempos de hoy, porque no en todo puede ser el recurso económico, sino también hay unos recursos de vida que tenemos que proteger, y se llama la casa grande y la madre tierra, y son las apuestas que nosotros hemos venido reivindicando por mucho tiempo. Así es de que nosotros no vamos a responder con el odio, el racismo y la exclusión, vamos a responder con las propuestas de dignidad y de la vida. Aida Quilcue, muchísimas gracias por atender a Canal Red y muchísima suerte. Bueno, a usted muchas gracias, y espero pues que las alianzas estratégicas también a nivel internacional, que han sido aliados de la vida, nos acompañen, y la gente que nos respalde con su voto el 21 de junio, y en el marco internacional que ya empezaron las contiendas, agradecerle para que ejerzan su voto libre, democrático y consciente. Un abrazo para todos y todas. Un abrazo, hasta pronto. Este proyecto político no tiene retroceso. Pueden ponernos las talanqueras que sean, pueden seguirnos señalando, pueden hacer lo que quieran, pero aquí hay un pueblo que hoy ha tomado conciencia.